Los generales de los Estados Unidos de América le suplican a Donald Trump que detenga la guerra contra Irán, mientras que Irán, al mismo tiempo, hizo pública una lista de exigencias para Trump, simplemente para abrir el estrecho de Hormuz. Irán presentó 6 condiciones estrictas para desbloquear el estrecho de Hormuz, prácticamente un ultimátum, después del cual la lógica misma de continuar la guerra para la parte estadounidense comenzó a desmoronarse por completo. Aunque los expertos aseguran que después de todos estos meses de guerra, Irán aún conservó suficiente uranio para crear 10 ojivas nucleares. Aunque les recuerdo, según Donald Trump, todo el uranio enriquecido fue destruido ya en junio de 2025. En este contexto, el presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Dan Kane, convence en privado a los asesores de Donald Trump de que la guerra con Irán debe terminar porque una mayor escalada militar puede tener el efecto contrario, y que solo con ataques aéreos no se pueden lograr los objetivos del presidente, y al final Estados Unidos ya no podrá ganar de ninguna manera al ritmo actual, e Irán, al entender esto, solo aumentará sus ultimátums a Estados Unidos, como ya lo está haciendo hoy con bastante valentía. En este episodio analizaremos el propio ultimátum de Teherán y cómo reaccionan ante él los altos mandos militares de los Estados Unidos de América. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Por favor, revisen ahora mismo debajo de este video si ya está presionado el botón de suscribirse en caso de que estén viendo pero aún no estén suscritos. Les agradecería mucho si se toman un segundo y se suscriben a este canal. Estamos avanzando hacia la meta de 300,000 suscriptores, por eso cada suscripción es muy importante. Así que comencemos con el ultimátum de Teherán, porque es precisamente eso lo que marca el tono de todo lo que está sucediendo. Trump llevó la situación al punto en que Irán declaró públicamente que ahora el presidente estadounidense debe disculparse ante Irán y pagarle decenas de miles de millones de dólares. ¿Recuerdan cómo hace una semana, el sábado pasado, Trump declaró que ya casi, solo un poco más, y el estrecho de Hormuz estaría completamente abierto? Y el acuerdo dice que se firmará literalmente mañana. ¿Recuerdan cómo Trump declaraba que estaba preparando el ataque más poderoso de la historia contra Irán? Uno que el mundo no había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero después de eso cambió de opinión sobre lanzar ese ataque, porque los iraníes le suplicaron que se sentara a la mesa de negociaciones y finalmente llegara a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz. Todo eso sonaba muy bonito. Y si le creemos a Donald Trump y a sus ministros, entonces, bueno, ya esta semana el estrecho de Hormuz ya debería estar abierto y los iraníes deberían, disculparse al parecer por haber siquiera osado bloquearlo. Pero pasa una semana y hoy el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Salgadr, publicó una declaración con las condiciones para desbloquear la navegación en el estrecho de Hormuz. Les recuerdo una vez más, hace una semana Trump aseguraba que ya todas las condiciones estaban firmadas, que ya todo estaba listo. El estrecho de Hormuz se abriría mañana. Y por alguna razón, los seguidores de Donald Trump creían en eso y decían que todos los que decían lo contrario, estaban equivocados. Ya pasó una semana y ahora les cito la formulación de la declaración de Salgadr. Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Hormuz no será abierto e Irán no le hace caso a ninguna declaración de Trump. Después, Salgadr enumeró lo que significa exactamente esto de corregir el comportamiento de los Estados Unidos de América. Son 6 puntos concretos. De hecho, es un ultimátum público de 6 puntos para los Estados Unidos para que Irán acepte abrir el estrecho de Hormuz. Así que, primero, a continuación, cito textualmente: nunca y de ninguna forma amenazar a Irán ni insultar los lugares sagrados de este pueblo. Y Trump debe dejar ese compromiso por escrito en un acuerdo de paz y suscribirlo, que Estados Unidos nunca más amenazará ni insultará los lugares sagrados del pueblo iraní. Segundo, poner fin para siempre a las guerras y la agresión contra Irán y los aliados de Irán en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. La exigencia ya no se refiere solo a Irán mismo, sino a toda la red de sus aliados regionales, a toda la red de fuerzas proxy de Irán.
De nuevo les recuerdo, al inicio de esta fase de la guerra, el 28 de febrero de 2026, Donald Trump aseguraba públicamente que lograría no solo la capitulación de Irán, sino también la completa destrucción de todas las fuerzas proxy. Y ahora Trump ni siquiera lo menciona. Ya todos se olvidaron de esas fuerzas proxy e Irán ahora exige que deben preservar esas fuerzas proxy y cesar cualquier acto de guerra contra ellas. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Les recuerdo quiénes son las fuerzas proxy. Son Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y el eje de la resistencia en Irak. Todas esas fuerzas Trump prometió destruir y eliminar como resultado de esta guerra. Pero no se dio así. Tercero, levantar el bloqueo marítimo y retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tanto navales como aéreas, de las zonas alrededor de Irán. Esto significa que Estados Unidos debe desmantelar todas sus bases militares en el Medio Oriente. Por ejemplo, en Bahrein, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait. Todas esas bases militares ahora Estados Unidos debe desmantelarlas e irse. Todo esto para que ya no haya bases estadounidenses en el Medio Oriente. Cuarto, compensar completamente, sin ningún tipo de deducciones, a Irán por los daños causados por dos guerras agresivas e impuestas. Me refiero a la actual y a la que duró 12 días en 2025, es decir, Irán. Piensen nada más Irán, que de hecho fue derrotado, que ya no tiene fuerzas armadas, que según Donald Trump ya se ha rendido como 30 veces, que desde hace mucho tiempo ya perdió, que en realidad ya no tiene nada. Ese mismo Irán le exige a los Estados Unidos de América reparaciones e indemnizaciones de guerra reales. Les recuerdo que solo los que ganan una guerra pueden exigir indemnizaciones de guerra. Es decir, las reparaciones son una compensación, y la indemnización de guerra es la exigencia del vencedor para que el perdedor compense lo que el vencedor requiera. Quinto, cancelar todas las sanciones injustas e ilegales contra el pueblo de Irán. Sexto, desbloquear incondicionalmente los activos congelados y robados del pueblo de Irán. Y así, Salgadre enfatizó que estas no son demandas arbitrarias, sino la formulación de lo que, según él, gritaba el pueblo iraní en las plazas y calles durante 160 días de presencia continua. Y terminó la declaración con una postura sumamente dura. Cito: "El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán nunca cederá ni retrocederá, ni en la guerra ni en las negociaciones". Y fíjense en la magnitud de estas exigencias. No se trata de un acuerdo técnico sobre la navegación en el Estrecho de Hormuz. No, es un conjunto de condiciones que incluye la retirada total de las fuerzas militares estadounidenses de la región, una compensación financiera simplemente por el hecho de la guerra, el levantamiento de sanciones, el descongelamiento de todos los activos, la conservación de todas las fuerzas proxy en la región. De Irán, ojo, sin ninguna concesión a cambio por parte de Irán. Irán simplemente dice: ok, después de esto abriré el estrecho de Hormuz, pero cobraré una tarifa por el paso de los barcos. Aceptar tal ultimátum para Estados Unidos significaría de hecho reconocer una derrota militar y política. Pero tampoco puede Trump proponer nada nuevo para desbloquear el estrecho de Hormuz.
Y es precisamente en el contexto de los ultimátums de Irán donde aparece la segunda parte del tema de hoy, la posición del mando militar de Estados Unidos, que está mucho más cerca de la capitulación de Estados Unidos que de la de Irán. Según CNN, citando a 3 fuentes en las últimas semanas, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, dejó en claro en privado a otros altos asesores de Donald Trump que Estados Unidos necesita encontrar una salida a la guerra con Irán, porque las opciones militares para escalar el conflicto que están sobre la mesa ahora podrían tener el efecto contrario, y solo la Fuerza Aérea difícilmente podrá alcanzar los objetivos declarados por el presidente Donald Trump. De hecho, Dan Kane no está solo en esta posición. Ha discutido estas preocupaciones y las formas de terminar el conflicto con otros miembros clave del gabinete, incluido el director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario de Estado de EU, Mark Rubio, y el vicepresidente J.D. Vance. Según fuentes, el militar estadounidense de más alto rango coordinó recientemente su posición con estos aliados entre los asesores de Trump para asegurar la coherencia interinstitucional y presentar al presidente de EEPU un mensaje unificado antes de las reuniones. Sobre que la escalada militar tiene límites claros y obstáculos, incluyendo opciones que no implican el despliegue de tropas terrestres, como diciendo todo lo que se podía lograr con ataques aéreos ya se ha conseguido. Más allá de eso, hay un límite al que los militares estadounidenses ya han llegado. ¿Y qué tenemos? Casi 6 meses después del inicio del conflicto, que, les recuerdo, comenzó con semanas de declaraciones diciendo que el potencial militar de Irán había sido completamente destruido, que Irán ya no tenía misiles ni barcos, que no le quedaba nada en absoluto, y que todavía está definido por la promesa de Donald Trump de no permitir que Teherán obtenga armas nucleares. Es muy revelador que el general de más alto rango de Donald Trump, Dan Kane, afirma en privado que ya no existe una solución militar simple para terminar esta guerra. Pero lo interesante es que, según CNN, incluso antes de que comenzara esta guerra, Dan Kane y otros líderes militares advirtieron a Donald Trump que una campaña militar prolongada podría afectar las reservas de armas estadounidenses, en particular aquellas destinadas a apoyar a Israel y Ucrania. Y de ahí surgieron esas afirmaciones de Trump de que la guerra duraría 4, máximo 6 semanas. ¿Recuerdan que eso fue al inicio de la guerra? Pero ahora, después de casi 6 meses de combates, los altos mandos militares de Estados Unidos creen que las reservas de municiones están en un nivel peligrosamente bajo. Dan Kane planteó preocupaciones por el agotamiento de las reservas de municiones estadounidenses, al menos en 2 reuniones recientes con Trump, donde se discutieron posibles opciones para la escalada del conflicto. Al mismo tiempo, el propio Trump, al parecer, está más irritado no tanto por el problema en sí de la escasez de municiones, sino por el hecho de que la información sobre esto se haya hecho pública. Sus quejas las expresó en la reunión con el gabinete de ministros la semana pasada, les recuerdo. Es decir, los militares le dicen al presidente, escuche, físicamente no estamos listos para una mayor escalada. Y el presidente reacciona a esto, ante todo, como a un problema de reputación que le impide verse fuerte en las negociaciones con Irán. Y ahora el momento más preocupante, que explica por qué los militares de Estados Unidos tienen motivos para decir que la operación no alcanzó el objetivo declarado. Según The New York Times, Donald Trump decía que la principal razón para iniciar la guerra contra Irán era privarlo de la capacidad de producir armas nucleares. Ok, olvidemos por un momento que él decía que Irán se rendiría, que el régimen sería derrocado, que el programa de misiles sería destruido, que las fuerzas proxy de Irán serían eliminadas y así sucesivamente. Olvidémoslo. Vamos a centrarnos en un solo punto. Trump decía, el objetivo principal es privar a Irán de la capacidad de producir armas nucleares. Sobre la destrucción total, recalco, la destrucción total de las instalaciones nucleares iraníes, Trump lo anunció ya en junio de 2025, cuando aviones estadounidenses lanzaron bombas antibúnker sobre ellas,
uniéndose a la guerra de 12 días que en ese momento estaba librando Israel. En 2025, Trump dijo, las instalaciones nucleares de Irán han sido destruidas. Todos los medios que decían, escuchen, no han sido destruidas. Los datos satelitales muestran que no han sido destruidas. Trump tildaba a todos esos medios de fake news. Decía, eso es fake news. Miren, ha pasado más de un año. ¿Quién resultó ser fake news? ¿Trump o esos medios a los que él llamaba así? Pero, según funcionarios y expertos, el conflicto que ya lleva más de 5 meses, si bien ha ralentizado el avance del programa nuclear iraní, no ha logrado ponerle fin. A pesar de los bombardeos a 3 instalaciones nucleares principales, el año pasado y este año, Teherán, según los datos de los inspectores del OIEA, al parecer ha conservado sus reservas de uranio altamente enriquecido, suficientes para fabricar rápidamente hasta 10 bombas nucleares. Es decir, la política de máxima presión de Donald Trump no destruyó y al parecer no puede destruir el potencial de Irán en el ámbito de las armas nucleares. Y el intento de Trump de detener una guerra catastrófica y volver a las negociaciones sobre un nuevo programa nuclear le sirve como confirmación. Y aquí citaré información del informe sobre el monitoreo del programa nuclear iraní en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. La conclusión de este informe es simple. El potencial de Irán en gran medida todavía se mantiene. Según estos datos de monitoreo, en el complejo subterráneo cerca de Isfahán, 2 instalaciones de enriquecimiento de uranio resultaron gravemente dañadas como resultado de los bombardeos. Sin embargo, las reservas de uranio en sí, al parecer, todavía se encuentran allí. En febrero, antes del inicio de la guerra actual, el OIEA estimó estas reservas en Isfahán en aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Esto es suficiente para fabricar 10 bombas nucleares en unas pocas semanas. La inteligencia estadounidense concluyó en marzo que, después de los bombardeos, los iraníes podrían acceder a estas reservas, aunque solo a través de un pasaje muy estrecho que está bajo la vigilancia estadounidense. Además, se indica que las bombas podrían aparecer en menos de un año. ¿Qué tenemos al final? Irán presenta un ultimátum que, en esencia, exige la completa capitulación de los propios Estados Unidos en la región. Esto incluye la retirada de tropas, compensaciones, levantamiento de sanciones y todo esto sin una sola concesión a cambio. Al mismo tiempo, el alto mando militar de Estados Unidos, incluido el general más influyente del país, convence en privado a Trump de que seguir aumentando la presión militar no tiene sentido y además es peligroso, porque las reservas de municiones están peligrosamente bajas y la propia escalada podría volverse en contra de Estados Unidos al final. Y en medio de todo esto resulta que el objetivo declarado de la guerra, es decir, privar a Irán de la posibilidad de crear armas nucleares, no se ha logrado. Teherán todavía tiene suficiente uranio para 10 bombas. Se crea un círculo vicioso del que la administración de Trump ya no tiene una buena salida. Aceptar las condiciones del ultimátum iraní significaría reconocer públicamente la derrota en una guerra que debía demostrar la fuerza de Estados Unidos. Continuar con la escalada militar, según las propias palabras de sus generales, es arriesgado y difícilmente dará resultado con el agotamiento actual de los suministros. Y el principal objetivo oficial de esta guerra, es decir, el desarme nuclear de Irán, según los datos del OIEA y las evaluaciones de los expertos, no se ha cumplido. A pesar de 5 meses de ataques y la destrucción total de las instalaciones nucleares iraníes anunciada por Donald Trump hace más de un año. Bueno, Trump, como se dice, se metió en problemas por tanta guerra. Aquí lo dejo abierto. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.